días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, hoy es 23 de abril, se dio la casualidad de que justo hoy tenemos programa porque hoy es el Día Internacional del Libro, declarado por la UNESCO. Se debe que hayan elegido el 23 de abril como Día del Libro, a que en esta fecha se celebran, no fue exactamente así parece, pero bueno, así se instituyó, es el día de la muerte de dos de los más grandes escritores de todos los tiempos, como son Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Y además este año se recuerdan también los 400 años de la muerte de los dos, de ambos, porque los dos nacieron en 1616, así que hoy hay homenajes en todo el mundo y por supuesto en el programa les vamos a dedicar casi todo el programa a hablar sobre estos dos grandes, ¿no es cierto?, de la literatura universal. Tenemos una mesa con un grupo de expertos en la obra de Shakespeare y Cervantes, pero antes vamos a pasar un pequeño informe. Ahí va. El 23 de abril, Día Internacional del Libro declarado por la UNESCO, se recuerda el aniversario de la muerte de dos de los máximos escritores de la historia universal, el español Miguel de Cervantes Saavedra y el inglés William Shakespeare. Este año, además, se recuerdan los 400 años de esa fecha, ya que ambos murieron en 1616. Si bien no se conocieron personalmente, hay varios lazos que los unen, como el interés por la honorabilidad, el amor y la traición, la apariencia y la realidad. Además, ambos revolucionaron el uso del lenguaje y crearon personajes emblemáticos. El Quijote, Sancho Panza, Hamlet, Romeo y Julieta y tantos otros permanecen en el imaginario de todos los tiempos. Bueno, señores, vamos a hablar dos bloques de Shakespeare y Cervantes. Es tan amplio el tema que vamos a tratar de abordarlo por todos los ángulos que podamos. Yo empezaría por preguntarles a nuestros invitados, que todos trabajan mucho sobre estos dos autores, son expertos, ¿cuál es el gran legado? ¿Cuál es el gran legado de Cervantes? ¿Por qué Cervantes es Cervantes? ¿Por qué el Quijote es el Quijote? 400 años pasaron. Federico. Bueno, eso depende de cada lector. Oye, pero hay muchos, ¿viste? Pero claro, hay muchos lectores, por suerte. Pero no, básicamente es la primera novela y, como hablábamos afuera de cámara, también la última en algún sentido, porque tiene todo. De alguna manera, la primera parte del Quijote está muy ligada con toda la novela del siglo XIX, por el cuidado del verosímil, por el cuidado con la realidad. Y la segunda parte es una maravilla, es todo lo que se ha hecho en el siglo XX en cuanto a meter personajes de otra novela, en cuanto a hasta un escribano que dice que es verdad esta y no la otra. Digamos, hay un juego que tiene muchísimo que ver con todo lo que pasó en el siglo XX. Entonces, es una novela absolutamente vigente, que incluso tiene hasta un germen. Hay una suerte de monólogo de Sancho en la segunda parte, donde tiene que salir a buscar a una Dulcinea que no existe, y bueno, hay todo un germen ahí de Joyce y de Virginia Woolf. O sea, es la gran novela. Todos los demás acompañamos. Ahora, fíjense una cosa, estamos hablando de Cervantes y hablamos del Quijote, tiene otras obras también de Cervantes. En cambio, en Shakespeare es diferente el caso, no hablamos de una obra, podríamos hablar de tantas. Carlos. Sí, digamos, yo siempre me gusta contar una anécdota de Joyce, ¿no? Otro gran autor, creador de una gran novela como el Ulises, que le hicieron la famosa pregunta: ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Y digo, lo primero que pensó en Dante, dice, pero después lo meditó, dijo, no, me llevaría las obras completas de Shakespeare porque dice, el inglés es más variado. Con esa frase tan chiquitita dice mucho, porque, digo, Dante construyó un mundo completo, articulado, digamos, un poco después el modelo que va a tomar Borges para su famosa enciclopedia de Tlön, digamos. Pero es un mundo. En Shakespeare son muchos mundos. Digamos, no hay manera de juntar todas las obras de Shakespeare y decirle, bueno, esta es una imagen del universo. Son varios universos, ¿no? Pasaron cosas en Shakespeare que todavía no habían pasado de alguna manera en la humanidad. Como dice después este crítico estadounidense, Harold Bloom, vivir es actuar guiones de Shakespeare. Claro. ¿No? Él despliega las posibilidades de lo humano y después nosotros las actualizamos con nuestras vidas.
pero todo el tiempo yo otro día me estaba peleando con mi hija por teléfono y de repente paré y dije, uy, soy el Rey Lear. O sea, todo el tiempo te descubrís claro, entre actuando tantas otras los cosas personajes de crearon Shakespeare. grandes personajes, ¿no es cierto? Grandes personajes. Pero no es solo eso, Patricio. Y sucede como que Shakespeare sabe mucho de nosotros y nosotros nada de él. ¿Viste? Es como... Realmente se sabe muy poco a ciencia cierta de cómo fue su vida en Londres. A decir que no existió. O que no existió, en fin. Hoy hay pruebas ciertas de que existió William claro. Bueno, Shakespeare. escanearon la tumba hace poco, buscando ahí los restos. Hay una polémica sobre si está el cráneo de Shakespeare o no en la tumba de la iglesia de Stratford. Pero me parece que lo interesante de él es justamente ese truco que hace, en el sentido de que cuanto más uno se acerca a la obra, menos lo ve a él y más se ve uno mismo. Que eso es lo interesante. Digamos. ¿Qué pasó también con el cuerpo de Cervantes? Hubo también unas polémicas, ¿no? Sí, ahora parece que también que lo descubrieron. Pero no es seguro, ¿cómo es? No es seguro. No tengo ni idea. A mí realmente esas cosas me importan muy poco. Pero viste que aparecen en los diarios, libro. de pronto salen arqueólogos, ¿no? Claro, no, porque se decía siempre que estaba en esa iglesia, lo buscaron arqueólogos, aparentemente lo habían encontrado. Después no se habló más, así que no tengo ni idea de... Pero fíjate hasta los cuerpos, ¿no? Bueno, hay una que me gusta de este personaje de la Divina Comedia, Bucolino, que habría devorado a sus hijos, ¿no? Que exhumaron el cadáver y los análisis dieron que no había comido carne en las últimas semanas de su vida. Todo genial. Borges hubiera estado encantado con eso. Claro, pero además, ¿qué importancia tiene? Sí, ¿Qué decís, Rubén? De Shakespeare, que lo has puesto tantas veces. Coincido con Federico en la apreciación de que en Shakespeare, para los que hacemos teatro, para los que somos directores, está todo el teatro. Es como un autor crisol, porque está todo el teatro de la antigüedad en Shakespeare y todo el teatro del futuro en relación a su época, ¿no? Y de alguna manera, en relación a esta descripción que vos hacés de Cervantes, pasa lo mismo con Shakespeare. Está Esquilo, ¿no? Están los autores del medioevo y está luego lo que va a ser el teatro, el realismo, el naturalismo y sobre todo el mundo absurdo. Y de alguna manera es un autor que contiene todos los procedimientos. A veces es una célula muy pequeña, sí, ¿no? Es apenas una línea, pero allí hay condensado lo que va a ser después proyectado una tendencia del teatro o de la literatura dramática del futuro. Y hay una cosa que a mí me fascina de Shakespeare, que es, a pesar de que todas sus obras tenían una especie de continuidad temporal, se permite en una obra hacer una elipsis, creando un personaje que es el tiempo, que dice, a partir de ahora pasaron 10 años, que es en Cuento de Invierno. Aparece un personaje para decir, pasan 10 años, claro. Yo soy el tiempo y vengo a decirles que pasan 10, porque necesita avanzar con la historia, algo que en los procedimientos de su época no era claro. Muy frecuente. Lo mismo pasa con el Quijote. En la primera parte hay un momento en el cual él sigue al Quijote y a Sancho todo el tiempo, los ves comer, dormir, etc. Hasta que creo que en el capítulo 36 él se da cuenta que puede avanzar unos días, porque y entonces dice, bueno, a 6 días es la primera vez que pasa en la literatura, ¿no? Claro, porque él está inventando la novela. Entonces, y de alguna manera estoy de acuerdo con él en el sentido de que son obras en donde está, digamos, en realidad todos los que escribimos después, lo único que hacemos es leer algunas de las cosas que hay en esa novela y trabajar sobre eso, ¿no? Agarrar esa línea y tratar de hacer algo con eso. A partir de eso. Si pensamos que todo esto sucedió hace más de 400 años y que eran contemporáneos, no se conocieron, uno estaba en España, el otro estaba en Inglaterra, pero vivieron la misma época. Cervantes era mayor, tenía como 20 años más, pero muere en el mismo día. Digo, ¿qué pasaba en ese momento que se produce? Hay momentos de la historia donde hay una creatividad extraordinaria y surgen estos dos personajes en la misma época. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo creo que, bueno, en Inglaterra se reinventa el teatro y en España es la novela, digamos. Pero, así.
Pero no son casuales estas cosas, digo. ¿Por qué pasó ahí? Digo, no sé si hay respuesta Bueno, para esto. no aparecen aislados, digamos. Cervantes aparece en un contexto que también están Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón, ¿no? Tirso de Molina. O sea, el siglo de oro es un momento... Es el siglo de oro, por supuesto. Es el gran momento de la literatura española, digamos, de España, ¿no? ¿Y en Inglaterra nunca qué pasaba en la época de Shakespeare? Marlowe, Ben Jonson, digamos, hay una producción teatral el poeta tremenda. John Donne, y sobre todo aparece algo muy importante, que es el teatro comercial, digamos, que no es un teatro de corte, es un teatro que hay que vender entradas y donde va todo el pueblo. Algo que hoy en día no existe, digamos, no hay un teatro donde vaya todas las clases sociales, al mismo edificio. Por supuesto. ¿No? Y era como una cancha de fútbol, en realidad, en su funcionamiento de público. Con la necesidad de estrenar todo el tiempo, digamos. Y había que complacer a la reina y había que complacer a, digamos, a los trabajadores del puerto, con la misma obra, en el mismo teatro. Claro, y se lograba. Sí. Se lograba. Y hacían plata, y no sé si les iba bien, digamos, con las obras, hacían mucha plata, los accionistas, Shakespeare era uno. Ganó dinero. Y ya no dependían de un noble, de un mecenas. Los nobles a lo sumo ofrecían una cierta protección legal para que no le cerraran el teatro, pero la plata venía de las entradas. Vamos a decirlo, lo dijimos un poquito la semana pasada, pero Rubén inclusive puso una apuesta de Shakespeare en el famoso Globe Theatre de Londres, nada menos. Digo, está ese teatro y ahí uno puede ver cómo era la representación teatral, que es muy distinta de cómo la entendemos hoy. Sí, si bien el lugar no es el lugar original porque no ha quedado ningún... Pero es una réplica muy bien hecha. Absolutamente fiel de lo que pudo haber sido. Y es muy impresionante estar ahí arriba. Le quiero decir, muchachos, si pueden montarse una obra en el Globo, vayan, háganla, porque es muy impresionante. No cualquiera, es una experiencia increíble porque hay una lógica del espacio donde uno... a partir de eso entiende la dramaturgia. Digamos, yo terminé de entender algo que vengo trabajando, que es como el espacio del teatro isabelino constituye las obras. Claro. ¿No? Y ahí arriba de ese lugar entendí finalmente qué era la afuera, qué era la adentro, en un dispositivo donde no hay escenografías. No hay escenografía, el público está parado, lo que sería las entradas más baratas están parados, es al aire libre. Una parte es a cielo abierto y otra parte está cubierta. La parte de las entradas más caras, claro, que son como los palcos, son como las balconadas. Y hay una parte, y que en el caso de cuando nosotros actuamos, hicimos el Enrique, yo vi el primer día. Enrique IV. Enrique cuarto era. Segunda parte, sí. Yo me acuerdo, perdón, para el que no lo sepa, lo decimos, este fue un ciclo que se organizó en este teatro, en el Teatro El Globo en Londres, que invitaron a directores que hayan puesto a Shakespeare en todo el mundo. Y de la Argentina fuiste vos. Sí. La monté especialmente la obra. Bueno, vos pusiste Hamlet con Halcón. No, Rey Lear. Rey Lear con Halcón, nada menos, y qué sé yo, Sueña una noche de verano también. Acá en Buenos Aires, salvando las distancias, tuvimos un teatrito isabelino con andamios, que yo más o menos cumplía la vi. función del Globo. Era una réplica, sí. Bueno, a la Argentina. A la Argentina. ¿Cómo va el Festival Shakespeare? El festival va muy bien, muy bien. Este ya año tiene con la novedad años. Sí, es la 6ª edición y la novedad de que tiene 2 meses de duración. Así que hoy 23 y mañana 24 está terminando esta última etapa en Tecnópolis, pero estuvimos en Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, en San Isidro, así que fue un poco rotando por distintos lados. Es bastante notable un festival Shakespeare acá en la Argentina, ¿no? Y con tantos seguidores de Shakespeare acá. Hoy, 23, hay homenajes a Cervantes y a Shakespeare en todo el mundo. Sí, hay un montón de actos, ¿no es cierto? En el día de hoy. Justo nos tocó el programa, es el día del libro. A todo lo que están hablando, que es que el gran saber de Cervantes era el teatro. Él en realidad, lo único que quiso hacer en su vida fue ser un autor de teatro. Sí. Y de ¿Qué hecho, pasó? Y de hecho, el Quijote le debe muchísimo al teatro. Si uno ve toda la génesis de la primera parte, uno ve que, por ejemplo, la aparición de Sancho es el típico personaje de obra de teatro que acompaña al héroe, que le permite decir las cosas importantes al héroe, porque, digamos, en escena no se puede pensar, entonces necesita hablarse. Sí. Digamos, como eso, hay un montón de decisiones que pasan a la novela que vienen de un saber teatral, y eso es fundamental en el Quijote. Y lo otro que me parece también que tiene que ver con la época, de por qué aparecen estos dos grandes monstruos en esa época, es porque el siglo XVI de algún modo descubre al sujeto.
La novela es básicamente los libros del sujeto. Y el siglo XVI es, a partir de la imprenta, etc., el hombre se da cuenta, por fin, que no es un engranaje de una cosa divina en el cual forma, sino que es un sujeto. Hay un montón de ejemplos en el siglo XVI en el cual el hombre, y aclaro, el hombre, el varón, descubre que es un ser autónomo de Dios. El varón. Y bueno, no en vano aparece la novela en ese momento, ¿no? Es un símil a lo que fue el siglo XX para la mujer, digamos. Es como... Es una bueno, gran ahí hay revolución. una teoría, una explicación. Claro, es una teoría. Sí, pero es muy interesante. No sé si tengo muchos fundamentos, pero... No, pero suena bien, por lo menos. Digo, esto de que... Yo leí por algún lugar que él tenía una frustración, Cervantes, que quería ser un autor de teatro. Claro, él hizo, digamos, produjo él mismo un par de obras, y en ese momento en España, que no había un lugar como el Globo, sino que eran en lugares abiertos, la gente iba, no pagaba entrada, eran gratuitos, iban con piedras, con tomates, con lo que tenían. Les tiraban. Y cuando no les gustaba la obra, las obras terminaban en el momento en que el público se calentaba con los actores, digamos, ¿no? Y empezaba a tirarle todo. Ah, ¿sí? Las dos obras que Cervantes hizo terminaron así. Entonces, por eso. Cervantes nunca pudo realmente terminar una obra arriba de un escenario. Era una frustración para claro, él. y de ahí viene el odio con Lope. Con Lope de Vega, que sí era exitoso. Claro. Bueno, porque ahí, fíjate vos, en algún sentido, Cervantes, que es el que revoluciona la literatura, sí. En teatro era sumamente tradicional. Entonces él no aceptaba todos los cambios de Lope. Sí. Él se enoja, bueno, de hecho en el Quijote hay toda una parte al final del primer libro en el cual habla mal de Lope sin decirlo, ¿no? Pero... En la novela de Carlos Gamerro, que estuvo acá la semana pasada, plantea esta hipótesis, que querría un comentario de ustedes, porque pensemos que eran contemporáneos, se habrán leído mutuamente. Las distancias no eran como ahora. Londres y Madrid. La posibilidad de que Shakespeare haya leído a Cervantes existe. Bueno, ese es el tema de Cardenio, la novela de Carlos Gamerro, ¿no? De que lo leyó y tomó una parte del Quijote para esta obra Cardenio, que después se perdió. Pero no solo Shakespeare, Ben Jonson, Francis Beaumont, John Fletcher, muchos de los dramaturgos, algunos de ellos no conocidos hoy, pero bueno, digamos, era una enorme producción y muchas veces muy comercial. Sí. Hay referencias al Quijote o digamos, ideas, una estructura de una obra tomada de la lógica del Quijote en Francis Beaumont, por ejemplo. Y después sabemos que el Quijote se traduce al inglés y un irlandés que vivía en España, aparentemente, lo habría traducido, un tal Thomas Shelton, huyendo de la represión que Inglaterra que había desatado sobre Irlanda, y se publica en Londres en 1612. ¿no? Y esta obra, Cardenio, esta obra perdida de Shakespeare y Fletcher, que estaba basada en una de las partes del Quijote, se estrena al año siguiente. Claro. ¿no? Así que... Seguramente así fue. Digamos, en mi novela, yo, por una cuestión de justamente un poco tomando lo que decía Federico, digamos, hay novelas que tratan sobre alguien escribiendo una obra, pero si es un novelista es muy aburrido, porque un tipo solo escribiendo en la habitación, ¿cómo lo dramatizás? Yo cuando descubrí esta historia, de alguna manera, que Shakespeare había colaborado con Fletcher en escribir una obra de teatro basada en el Quijote, me fascinó la idea de que eran dos. Entonces, porque ya podés convertir el proceso creativo en diálogo. Y bueno, en mi novela yo imagino que Shakespeare no quiere leer el Quijote, que está podrido, no quiere escribir teatro, ya quiere volverse al pueblo y disfrutar de toda la plata que hizo, y Fletcher se la cuenta, ¿no? Entonces... Después, como digamos, al tiempo, ya se engancha y lee un poquito. Bueno, que eso es muy posible, porque el éxito del Quijote es tan impresionante en el momento. Por ejemplo, a 2 años de salir en Madrid, ya estaba traducido al francés, a Italia, en Italia en 1608. Digamos, tuvo éxito en el momento. Claro, y en el momento, como digamos, era tan poca la gente que leía.
las cosas circulaban también de oídas, ¿no? Había lectores en las posadas, en los lugares Entonces es muy posible que, aunque no la haya leído, haya escuchado partes, claro. Seguro, porque digamos, era una novela que se comentaba en toda Europa. Hay una anécdota muy famosa de un embajador francés que va a visitar a Felipe III en 1609 y le presentan a todos los escritores de la corte y él dice, no, yo quiero conocer a Cervantes. Y nadie sabía cómo encontrarlo en Madrid. Entonces es un éxito más europeo que español en algún sentido y más inglés sobre todo que todas las cosas. Hoy por hoy uno en los trabajos que hay sobre el Quijote, la mayoría son ingleses y los mejores son ingleses, es así. ¿Qué habrá pensado Cervantes? ¿Fue su intención? ¿Él tenía idea de que había hecho esta obra que pasaría a la... Claro, porque era una sátira sobre las novelas de caballería. Claro. Sí, no, ninguna idea y no le daba ningún valor tampoco él. Él no le daba valor. No, ningún valor. ¿Qué pasa con el resto de la obra de Cervantes, a tu criterio? Y bueno, hay cosas muy buenas, qué sé yo, hay algunas de las novelas ejemplares que son extraordinarias. Las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares se publica entre la primera parte del Quijote y la segunda. Claro, porque él digamos, hay un señor que es Juan de la Cuesta, que es el imprentero, ¿no? que le paga 1.500 reales para que cuando le acepta la primera parte, y el que lo hincha para que escriba la segunda, y él no lo hace. Y él lo va convenciendo de que les publique las cosas que sí le interesan. Entonces, durante todo ese tiempo, él va publicando, incluso publica las obras de teatro que nunca pudo representar porque nadie lo quiere. Claro. Bueno, el viaje a Parnaso, las novelas ejemplares, etc. Y hay un momento en el cual el tipo ya le exige que escriba la segunda parte, por suerte para todos, que es no se sabe exactamente, pero en 1611, 1612. Entonces él llega a un arreglo con este imprentero, con Juan de la Cuesta, que es, él lo banca, le paga la comida y el alquiler y lo mínimo, y él tiene que entregarle tantos capítulos por mes. Y bueno, a eso le debemos la segunda parte, no al deseo de él de escribirla. Claro, era ganarse y a la lo vida. otro que le debemos es a la salida del Quijote Apócrifo en junio de 1614, que eso lo vuelve loco porque él piensa que Juan de la Cuesta le va a decir que no le paga más porque ya se perdió la oportunidad. Y a él le faltaba casi la mitad para terminar. Y entonces él se apura y termina justo antes de morir, 7 meses antes de escribirla. Si no hubiera sido por ese apuro, por ahí no conocíamos la segunda parte y por ahí no era tan buena la segunda parte, porque lo bueno de la segunda parte viene precisamente de esa aparición. ¿Él escribe o empieza la primera parte en la cárcel? No se sabe. No se sabe. No. Él dice que fue engendrado en la cárcel. Claro. ¿Qué querrá Engendrado decir puede decir engendrado? concebido. Pensado, claro, pensado. No necesariamente que empezó a escribir. Porque digamos que tuvo una vida bastante compleja, ¿no es cierto? Primero que estuvo en la guerra. Y estuvo el 3 problema veces en con cárcel. el brazo. Para una vida es mucho. 3 veces en la cárcel. Y estuvo 5 años en Argel de cautivo. Sí. Después estuvo en Sevilla preso por esta cuestión de impuestos. Por los impuestos. Y después, en pleno éxito del Quijote, Quijote sale, en la corte está en diciembre, pero sale en marzo de 1605, hacia fin de 1605, él va preso, porque digamos, todas las mujeres que lo rodean en su vida, su hija, sus hermanas, son bastante, no sé cómo decirlo, pero digamos, cortesanas, lo que se llama cortesanas. Casquivanas. Y entonces hay un asesinato en la puerta del edificio donde ellos viven en Valladolid, en ese momento, porque la corte estaba en Valladolid. Y él va preso otra vez, va casi una semana preso hasta que se dan cuenta que él no tiene nada que ver. Pero en pleno éxito, o sea, con ya 14 ediciones del Quijote en pocos meses, el tipo no tiene un mango y va preso por un asesinato en la puerta de la casa. Me tengo que ir a hacer un pequeño corte. Vamos a seguir un bloque más con todo esto. Después vamos a hablar un poco de lo poco que se sabe de la vida de Shakespeare, ¿no? Enseguida volvemos, no se vayan.